Durante los años 60 sucedía, por un lado, la contracultura, los hippies, la revolución sexual, el advenimiento de la subcultura del rock, el auge global de las drogas, la felicidad química, el asesinato de Martin Luther King, los Kennedys muertos y la derrota más catastrófica del imperio estadounidense en las selvas de Indochina. Y por el otro, en América Latina triunfaba la Revolución Cubana. Se llenaba de esperanza el continente más desigual del mundo, y al Che lo asesinaban en Bolivia. Mientras tanto, en Costa Rica, cristalizaba un Estado social de derecho enmarcado en la idea de un desarrollismo. Ese es el caldo de cultivo de una realidad que sirvió de encuadre social y político para una colección de relatos de ficción publicada por la editorial de la UNED titulada La Reina del Ácido, del escritor costarricense Víctor Hugo Fernández. Bueno, Víctor Hugo es un escritor que ha consolidado una trayectoria a lo largo de los años, enfrentado a muchas crisis personales, y eso es bueno porque sin crisis no se puede producir. Se ha replanteado la escritura. Es un poeta además que piensa mucho en el ars poéticas, vive cuestionándose qué es la poesía. Y hasta el momento creo yo que se asume como escritor después de un largo periodo como de descanso, creo. Un largo periodo como de fermentación, diría, en el mejor sentido de la palabra fermentación. Aquella fue la primera vez que escuché hablar de Zoraida Sojo, la artista del collage, cuya retrospectiva se anunciaba hoy en La Nación, próxima a abrir en la Galería Nacional, una antigua rockera con quien crecí en los años 70 y que era vista como una sacerdotisa por muchas personas que la adoraban y admiraban, tanto por su arte como por su identificación con el rock, movimiento musical que patrocinaba desde su galería. Me eduqué en la escuela Juan Rafael Mora, en el Paseo Colón, y después hice la secundaria en el Liceo Rodrigo Facio, que es para mí, en la época mía, que es la década de los 70, era una institución muy importante porque estaba llena de un ambiente muy agradable, una generación muy inteligente. Había músicos importantes como Coco Chinchilla, que cantaba con Blood Intersection, y él se dedicaba al rock, y entonces a través de él fui canalizando una pasión mía hacia la música. Era bueno en matemáticas, y entonces la gente siempre espera que los buenos en matemáticas se dediquen a la ingeniería o las ciencias naturales, pero yo siempre andaba pensando que en Roberto Brenes Mesén y en los próceres costarricenses, y me preguntaba que ellos también probablemente fueron buenos en matemáticas y se dedicaron al pensamiento. Entonces yo, en esa crisis del quinto año, cuando ya uno tiene que pensar en la universidad y escoger carrera, yo escogí la literatura y me metí a estudiar filología. Me inicié en estudios clásicos, griego, sánscrito, latín y literatura grecolatina. Empecé en ese proceso. Paralelamente a eso ya me había inclinado por el tema de la escritura. La administradora de la Galería Amiguetti es una buena amiga mía, una rockera muy intensa, artista plástica que se dedica al collage. Se acaba de graduar de la Universidad de Costa Rica, pero vive en Cartago. Se llama Zoraida Sojo. Además de su atracción por el rock, hace un arte muy buena nota, pues recoge desechos industriales y con ellos arma sus obras. Tiene una serie titulada Soles Urbanos. Ella dice que esa obra se entiende mejor si cuando la observamos escuchamos Niebla Púrpura de Jimi Hendrix. Su mensaje es toda una loquera. El título La Reina del Ácido nos refiere a los bajos mundos de la rica escena contracultural de los años 60 en el mundo. Originalmente, es un personaje proveniente de un universo alucinante, abiertamente lisérgico. Hablamos de la ópera rock Tommy, musicalizada por la legendaria banda británica The Who y dirigida por Ken Russell. En ella nos sumergimos en las peripecias de Tommy,
un niño que se queda sordo, ciego y mudo luego de presenciar el traumático asesinato de su padre. Me vinculé a mediados de los 70, por ahí de los 74, 75, con Alfonso Chase, que es un maestro para mí, y junto a él y a otros muchachos de mi generación. Alfonso es 10 años mayor que yo, pero era nuestro mentor, nuestro maestro. Con esta gente fundamos el grupo Sin Nombre, un grupo literario, un grupo contestatario. Era una época de movimientos sociales y nosotros creímos que íbamos a hacer la revolución y que la literatura y la cultura iban a transformar la sociedad. Entonces, somos un poco idealistas en ese aspecto, y ahí empieza Víctor Hugo. Y lo que viene después, bueno, son muchas décadas de lectura, de formación, de creación, de autoeducación en gran medida, para tratar de filtrar de la oferta que ha ido en abundancia en el mundo sobre cultura y educación, qué era lo que a mí me interesaba. Creo que en el fondo, para responder su pregunta, lo que siempre me ha interesado es el lenguaje. Y desde el lenguaje he llegado a la vida. Tiene el entusiasmo de la aurora que anuncia el día interminable. Nos invita a soñar despiertos, a viajar desde su aureola iridiscente, a caminar por la alfombra roja de su reino alucinógeno. Lleva la música por dentro, su pincel es un festejo, el blanco lienzo, el universo a punto de inventarse. Nacida para regir nuestro camino, ofrece flores como alimento, hongos como sombrillas para guarecernos de la lluvia de estrellas. Ella es la reina del ácido. Sus soles urbanos iluminan el despertar de la conciencia, son la brújula que guía al ciego y le dicen que las tinieblas son la antesala de la luz. Comunicación, lenguaje y pensamiento en el niño. Estrategias para favorecer su desarrollo, de María del Pilar Celedón. La comunicación es un paso fundamental para el ser humano, como bastión para desarrollar el pensamiento. Víctor Hugo Fernández, comunicador, poeta, narrador, ensayista, activista cultural y editor, nos recuerda que en Costa Rica también tuvimos una reina del ácido, situada en el centro de la escena underground del San José de la época. Mire, cuando uno escribe, uno busca construir símbolos que tengan potencia, que tengan fuerza. Nosotros, en los 70s, estábamos buscando. Tommy, el personaje, es un niño ciego, sordo. Es un niño que está frente al mundo, básicamente siguiendo la emoción y la espiritualidad que tiene, pero está aislado de su contexto. Nosotros en los 70 somos un poco como Tommy, somos unos buscadores, estamos a ciegas. Hay cosas que no vemos y hay otras cosas que no nos dejaron ver, porque nos las cubrieron, nos las ocultaron. La tradición, el dogma, la religión exacerbada, un moralismo mal llevado, nos encegueció y nos rodeó de oscuridad. Entonces, de alguna manera, Tommy es un símbolo que yo recupero muy subliminalmente en el relato, y obviamente la reina del ácido, que es la maga, la oficiante, la que le da los componentes para que el niño viaje y descubra y mire y aprenda y capture. Es un poco esto. Pero nosotros en nuestro mundo de setentero, en Costa Rica, creíamos en todo esto. Y entonces nosotros tuvimos nuestra propia reina del ácido. Una mujer que dirigía una galería y que además de darnos arte, además era una gran promotora de la música. Y la música es esencial para nosotros poder definir y contar nuestra historia. En los 70 necesitamos de la música. Y entonces ella nos ofreció eso, nos ofreció arte y nos ofreció música, y nosotros la convertimos en nuestra reina del ácido. Era quien nos daba a nosotros la pastilla mágica, que era esa cultura, para nosotros abrirnos y descubrir.
Soles Urbanos se trataba de un conjunto de obras construidas sobre lata con incrustaciones de hierro fundido, creando la sensación de espacios urbanos iluminados por un sol de impresiones apocalípticas, casi de irradiación atómica, con la cual la artista quería llamar la atención sobre la contaminación ambiental y la forma en que el paisaje urbano destruía la naturaleza, a la que había que regresar con urgencia y así recuperar los esenciales de la existencia. La Reina del Ácido es precisamente un cuadro de una época donde aquí maduró el hipismo en Costa Rica y se consolidaron algunos personajes que rotaban alrededor de ciertas costumbres hippies. Entonces, los personajes que pinta Víctor Hugo en este cuento son muy urbanos, muy de la Costa Rica de los años 60, 70, donde se flirteaba con las drogas psicodélicas en antros que no eran precisamente los búnkeres de hoy día, sino que eran cuarteles, por decirlo así, culturales. Eran cuarteles culturales donde existían pintores, poetas, escritores, que rumiaban las mismas inquietudes políticas, ideológicas, filosóficas. Y por eso el cuento, diríamos el relato, expresa esa época que muchos no conocieron. Es valioso el relato porque nos trae trae al lector que no conoció esa Costa Rica un movimiento subrepticio, un poco marginal, donde se vivía como en una pequeña ciudad cosmopolita. Atillo, ya no se acuerdan, pero Atillo se llamaba la ciudad satélite. Era un satélite. Era muy extraña, porque Atillo era el país. Se eclosiona prácticamente el país. Viene gente de todas las zonas geográficas del país a vivir ahí. Era un micropaís. Y mucha de esa gente, toda estaba como nosotros, jóvenes buscando. Entonces era un mundo de descubrimiento. Estaban los espiritualistas, los que andaban buscando en las culturas orientales, los que siempre tenían el nuevo disco, los que estaban ya dedicados a la música y empezaban a formar bandas, y a través de ellos empezamos a tener nosotros contacto directo con la música que amábamos en aquel momento. Y también escritores. Por ejemplo, Alfonso Chase es de Atillo. Es el escritor de los barrios del sur de Costa Rica, uno de los más prolíficos. Un pachuco elegante. Era un elegante y era un tipo que nosotros veíamos. Era nuestra época de Hermann Hesse y de autores que investigábamos, y él de alguna manera nos reflejaba todo esto. Entonces, Atillo era un micromundo. Era una especie, como le digo yo, de micro Costa Rica. Ahí estaba todo. Era un ambiente donde todos los días ocurrían cosas. Yo vivía en Tibás, nunca viví en Atillo. Y sin embargo, prácticamente todos los días de mi vida me escapaba a Atillo en algún momento, después del colegio, por las noches, a andar por ahí rumbeando, porque era el sitio donde había que estar, era el sitio de aprendizaje. Era un lugar de descubrimiento, y estaba abierto para todo. Y empezamos, sí, también como todo, así como experimentamos con lo vegetariano, experimentamos con la espiritualidad, también empezamos a leer a gente como Carlos Castañeda, que eran unos proclives y estaban al favor del uso de drogas naturales para el estímulo de la mente y del desarrollo de la espiritualidad. Y entonces nosotros también nos acercamos a eso. Y yo no creo que no haya habido alguno de nosotros en esa época que no haya probado las drogas y que no se haya ido en un viaje. Y entonces nos íbamos en grupo, y nos íbamos con nuestros libros. Leíamos a Nietzsche, leíamos a Krishnamurti, leíamos Lobsang Rampa, y todo esto lo hacíamos a veces en nuestros 5 sentidos, y a veces también apoyados en el 6º sentido, que era la droguita que nos daba. Y todo eso de alguna manera está recuperado y rescatado en La Reina del Ácido, me parece. El proceso para publicar en la editorial de la UNED es sencillo y estructurado.
Primero los manuscritos que llegan al consejo editorial son evaluados, aceptados o rechazados. Luego de ser aprobados, pasan a la revisión y edición de contenido. Expertos en el tema hacen un dictamen de los contenidos y, de ser necesario, incluirán correcciones y mejoras. El siguiente paso es la revisión filológica y corrección de estilo. Aquí se corrigen errores ortográficos y se mejora la coordinación textual de la narración. Posteriormente, pasamos a la edición gráfica, a los diagramadores y al diseño y composición. Aquí se toman en cuenta las características de la publicación, esto es, si pertenece a una colección, a una serie, si es un libro infantil, si es una unidad didáctica o si es un libro de interés general. Luego viene lo que los editores denominan la corrección de prueba. En este proceso se ajustan los textos para que haya uniformidad en el tamaño de letra, en los espacios entre letras y párrafos, en las notas al pie de página. Se organiza también la posición de las imágenes y de las ilustraciones. Para esta depuración final, la editorial cuenta con un manual de estilo. Se hacen 3 correcciones de pruebas. Van y vienen de la edición gráfica y los editores a la corrección gráfica y al autor o autora. Por último, se diseña la portada, lo que generalmente se trabaja con los editores y con los y las autoras. De aquí pasamos a lo que denominamos preprensa. Aquí, junto con edición gráfica, se revisan las pruebas efectuadas y de ahí finalmente pasamos al proceso propiamente de impresión final. Proporcionalidad, medición, estadística y probabilidad. Su didáctica en educación primaria, de Carla Montero y Cristian Quesada. Trata conceptos matemáticos y la didáctica para la escuela, para que el futuro docente adquiera competencias para crear recursos que contribuyan al aprendizaje. Otro relato incluido en La Reina del Ácido nos invita a hacer un nuevo viaje. Esta vez se trata de un road movie, acompasado con algunos ingredientes autobiográficos. Seguimos la deriva señalizada por la mítica autopista interestatal hacia el pequeño pueblo de Dacula, al norte del estado de Georgia. Repasamos el indiferente paisaje del sur de la costa este, casi con la esperanza de llegar a la ciudad de Dios de San Austin. La literatura desde Nabokov, Norman Mailer a John Steinbeck, entre otros, nos han invitado a deambular por estos sueños circulares. En general se trata entonces de un libro que tiene varios relatos de época, con algunas muy buenas descripciones de personajes, como el tal Walker, ¿verdad? Como por ejemplo, menciono a los personajes de La casa en Dacula, que me parece que es el mejor relato del volumen, donde ahí Víctor Hugo sí muestra ser un muy talentoso escritor de relatos que tienen la capacidad de expresarnos el alma profunda de sus personajes y sus misterios, sus silencios y sus misterios. La izquierda erótica comenzó a tocar. La adrenalina nos fluía como una inundación de agua en lo interior. La emoción era enorme. El rock vivía entre nosotros. Con los primeros acordes, uno de los Santoro inmediatamente se volvió hacia los demás y, mirando fijamente al Garelli a los ojos, le dijo exaltado: «Oí que tuanis, están tocando Ticket to Ride de los Beatles». Bueno, La Reina del Ácido tiene un estilo mío narrativo que es muy propio. Uno, como escritor, empieza a buscar una forma de contar, una forma de decir las cosas. Creo que mi estrategia literaria es, de alguna manera, confundir al lector, porque parto de lo que podríamos decir un principio histórico, un principio biográfico, y a partir de él construyo ficción. La Reina del Ácido, Las noches del Capricornio, que son 2 relatos que están presentes en este libro, de alguna manera buscan reconstruir la historia de mi generación, que es la generación de los años 70. Entonces, es una generación, como les decía hace un poco cuando les definía mi proceso de colegial, los 70 son la primera gran marcha social de este país, que es Alcoa.
Es una gran marcha estudiantil contra la presencia de empresas extranjeras que venían a explotar los recursos minerales de Costa Rica, y el pueblo y los estudiantes se plantan y se paran y le dicen no al gobierno. Empieza ahí a generarse un gran movimiento. Paralelamente a eso están las búsquedas espirituales de esa generación, que están muy cercanas al desarrollo de la música rock y de los ambientes que se van generando en torno a una ciudad que todavía es un poco bucólica y campesina en gran medida, pero que ya empieza a generar un comportamiento mucho más urbano. Es una sociedad transicional, una ciudad de transición que va, digamos, de lo agrario a lo más urbano. Y entonces el rock, los ambientes donde nos reuníamos para hablar de música, para hablar de cultura, para hablar de literatura, son los que de alguna manera nos van determinando y nos van definiendo. Scarlett era la única hija de James, con su esposa alemana. Su amor platónico era David Bowie, el músico británico que había fallecido recientemente al cumplir 70 años a causa de un cáncer en la garganta. Scarlett lo lloró abundantemente y aún lo hacía cada vez que escuchaba su música, observaba sus videos o recorría con sus ojos los libros biográficos que se habían escrito sobre aquel genio y su alter ego, el personaje escénico Ziggy Stardust, una especie de extraterrestre cósmico de carácter asexuado que Bowie había creado y representado muchas veces. Yo no soy historiador, que eso que quede claro. Yo no estoy contando la historia de Costa Rica durante los años 70, pero estoy usando el escenario setentero de esa cultura y esa sociedad en la que yo crecí para construir ficción. Y a partir de esa ficción intento recuperar una historia, un grupo social, una generación que va avanzando. Y dentro de ella pues está La Reina del Ácido, que es un relato muy musical, muy rockero, muy lleno de esas búsquedas espirituales, de esas experimentaciones con drogas. Aclaro que no son drogas sintéticas, sino drogas naturales. No estoy defendiendo las drogas, pero es una época donde la juventud experimenta, se suelta, transgrede barreras ideológicas, barreras morales, barreras religiosas, y rompe el canon y disiente de lo que estaba ocurriendo y propone nuevos argumentos. Eso es un poco lo que es La Reina del Ácido, un relato de rebeldía que en esa rebeldía está buscando. Los relatos de Fernández revisitan la memoria, pasan lista a, como decía Borges, a esa forma de olvido. Con una rápida ojeada basta para caer en el hechizo de La Reina del Ácido. Como apunta el editor de la obra, un recuerdo, un espacio físico, un sueño, un viaje al pasado y una revelación indiscreta se convierten en los disparadores para construir escenas y situaciones. Pero lo fascinante consiste en que estas historias nunca acaban de contarse del todo. Las deben de cerrar los y las lectoras. Solo quiero contar y recuperar una época para los que la vivieron, la vuelvan a vivir y la recuperen y la disfruten, y los que no la vivieron, que se den cuenta dónde están sus orígenes, porque de alguna manera lo que somos ahora y lo que son otros que no estuvieron en esa época son consecuencia de eso también. Pero es ficción literaria, no es historia.